Le aprecio mucho, Juan Manuel. Gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Y sí, siempre preferimos utilizar C5 para abreviar. Sí, sí, no, pues es que también eh, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5, digo, sí, vamos a, en fin. A ver, hay una crisis en la Cruz Roja. La Cruz Roja está cerrando el hospital, ha recortado personal, como han denunciado los mismos paramédicos y ambulantes, pero esto es una crisis para la Ciudad de México, no solo una crisis de la Cruz Roja. Bueno, obviamente, más allá de justamente lo que comentas de la problemática por la que está atravesando la Cruz Roja en la Ciudad de México, digo, más allá de eso, nosotros, como parte del Centro de Regulación de Emergencias de la ciudad, tenemos que tomar las medidas para que los servicios que desafortunadamente la Cruz Roja ya no va a poder estar prestando en la ciudad los podamos solventar con la fuerza etaria, con el tanto equipamiento como personal humano con que cuentan las otras corporaciones de atención de emergencias públicas en la ciudad. Te quiero comentar a ti, Joaquín, y a tu auditorio, que la problemática que está presentando la Cruz Roja es un asunto que, digamos, de tiempo atrás, y ellos han tenido con el C5 de la Ciudad de México en particular y con la ciudad en general una apertura muy importante. Nos han comentado de las dificultades desde que han venido ocurriendo y hemos tomado medidas ya desde hace varios meses para poder estar en posibilidades de dar frente, de hacer frente a esta reducción en la capacidad de la Cruz Roja en la Ciudad de México. Te comento, por ejemplo, que la Cruz Roja hasta febrero de este año estaba ayudándonos en el nuevo esquema de regionalización en 6 alcaldías. Conforme se han venido presentando los problemas que tú comentas, de acuerdo con ellos y con las otras dos corporaciones, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud Local, hemos venido tratando de compensar la caída en la capacidad de atención de la Cruz Roja cada mes que nos lo ha comentado. Entonces, como te decía, en febrero atendían 6 alcaldías, en abril ya atendían solamente 5, a partir de junio solamente 4 y como bien sabes, como se ha comentado en los medios, a partir del 1 de noviembre ya no tienen una responsabilidad estricta en términos de regionalización y ahora nos van a estar apoyando en toda la ciudad en situaciones de excepción. De manera que la regionalización que teníamos en la ciudad pasó de 3 corporaciones a 2 corporaciones únicamente. A ver, es que sí, eso es para mí muy preocupante. A ver, había una división, ¿no? Algunas alcaldías las atendía el ERUM, otras el CRUM, otras la Cruz Roja. ¿Cómo era esto? Es correcto. Como te comentaba hace un momento, en el momento de más participación de la Cruz Roja, que fue hasta febrero de este año, ellos tenían 6 alcaldías, GAM, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, y de manera concomitante con el ERUM atendían a Alcaldía Cuauhtémoc. Fueron reduciendo a los pasos de las semanas y los meses las alcaldías que atendían, de manera que nos dio tiempo a nosotros, utilizando personal de las otras 2 corporaciones, de cubrir la demanda. De manera que ya para junio solamente estaban atendiendo 4 alcaldías: Álvaro Obregón, Coajimalpa, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Como te comento, la Cruz Roja desde un principio nos comentó de estas dificultades, entonces nos dio oportunidad de ir tomando nosotros medidas hacia el interior del gobierno de la ciudad para poder estar en posibilidades de atender esto. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, ya las hemos comentado en otros momentos, rápidamente te la resumo. Transferir personal de otras dependencias que tenían capacitación médica o paramédica al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, muy fuertemente o muy concentrado en otras subsecretarías de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. El echar a andar el programa de voluntarios del Centro Regulador de Urgencias Médicas, que actualmente ya tiene más de 300 elementos, y adquisición de equipo. De hecho, simplemente el viernes pasado acaba de salir una nueva licitación de adquisición de ambulancias, 25 ambulancias para el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, de manera que esta baja en la capacidad que obviamente resentimos con la salida de la Cruz Roja, la podamos mitigar. Y también, insisto, es muy importante comentar que la no se va de la ciudad. Lo que sucede es que ya no atiende de manera exclusiva
las alcaldías que te comentaba hace un momento. Siguen teniendo, hoy mismo, por ejemplo, en la mañana, tengo 7 ambulancias para atender la ciudad, que están repartidas por toda la ciudad, pero la responsabilidad primaria para las alcaldías que atendía anteriormente Cruz Roja, ahora se ha repartido entre... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no jalan a los paramédicos y voluntarios de la Cruz Roja que se quedaron sin trabajo, que ya están perfectamente entrenados? Bueno, es un asunto que obviamente que se considerará. Como te comento, en tanto para la parte del esquema de voluntariado, obviamente las puertas están abiertas, lo que el Centro Regulador de Urgencias Médicas está trabajando. Y para la parte de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas es un asunto que se tendrá que evaluar. En este momento estamos más concentrados por la parte del ERUM en adquirir las nuevas ambulancias y que la capacidad del personal que ya tiene actualmente se lleve a su máximo nivel. Bueno. Obviamente se tendrá que evaluar la posibilidad de que el personal que esté allá afuera y que ya esté listo para operar se pueda integrar. Juan Manuel, lo que no puedo entender es que después de tantos años, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, tenga 51 tristes ambulancias. Es una ciudad de 10 millones. No. Sí, ya sé que no es nuevo, pero ahí está. Es un asunto que, bueno, bien comentas, es una preocupación que la jefa de gobierno tiene desde que llegamos. La capacidad de atención del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas básicamente se ha duplicado en esta administración. Obviamente no es suficiente y obviamente el objetivo que se tiene antes de que se acabe esta administración es ser autosuficientes en el sentido de no depender más que de las ambulancias públicas y propias de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México para atender las emergencias en vía pública. Es un trabajo que está en marcha. Nunca diré y nunca echaremos por delante que se ha llegado al punto que queremos, porque no es cierto, pero sí hay que comentar que, por ejemplo, cuando llegamos no había ninguna atención a través de motoambulancia, ahora tenemos 80 solamente para el ERUM, básicamente se duplicó la capacidad, estamos adquiriendo 25 nuevas ambulancias. Queremos acercarnos a lo que en su momento se diagnosticó. Estamos todavía, obviamente no estamos en ese punto, pero seguimos trabajando. Venga, pues gracias, muchas gracias por toda esta información. Sí, nos tranquilizas un poco Juan Manuel, en cuanto a la tensión a emergencias en la Ciudad de México, pero ahí está el conflicto de la Cruz Roja, que yo creo que lo vamos a tener que resolver entre todos, porque es eso o morir, que yo creo que no tiene por qué morir una institución como la Cruz Roja, pero en fin, está en manos de todos, no es un asunto del gobierno, por supuesto, sino de todos. Gracias, Juan Manuel. Saludos a todos, cuídense. Sí, nos cuidamos, cañón, Juan Manuel. Gracias. Juan Manuel García es el director del C5.